Hoy iniciamos nuestro programa con un cordial saludo a todos los que habitualmente sintonizan nuestra señal televisiva. Esta vez trataremos uno de los acontecimientos que no solo conmovió a Cuba, sino también a países de América Latina en la década del 40 del pasado siglo XX. Nos referimos al asesinato del líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo y al ajusticiamiento del asesino. Sobre este suceso revelaremos nuevos hallazgos. Acompáñenos. La vida de Jesús Menéndez Larrondo vio su fin el 22 de enero de 1948 ante el cañón del asesino Joaquín Casilla Lumpuy. El militar, al servicio del ejército de la llamada República en Cuba, escribía su ascenso en una hoja de servicio con la ejecución de un hombre que aún escribe historia en el pueblo cubano. Cuando Menéndez termina la visita al central de La Palma, quiere dirigirse a Bayamo. Pero bueno, cuando llega allá el tren viene atrasado y decide acompañar a Paquito y a Manuel Quesada, que eran los dos que lo acompañaban, trasladarse a Manzanillo, dormir esa noche en Manzanillo y al otro día regresar a Bayamo. Se monta en el tren, en el mismo tren se monta Joaquín Casilla, y al montarse Casilla comienzan las amenazas contra Jesús Menéndez, pero hasta ahí no pasó. Al llegar, eran pasadas las 8 de la noche a la terminal ferroviaria, se produce el asesinato. La orden de matar a Jesús Menéndez la tiene Casilla a través del gobierno. Al gobierno no le interesaba la actitud de Casilla, todo lo contrario, le amenazaba los intereses del consorcio norteamericano. Es por eso que se produce el asesinato aquel día 22 de enero de 1948 por Joaquín Casilla Lumpuy. La noticia de la muerte de Menéndez saltó como pólvora de los predios de la estación de ferrocarril y se diseminó por toda la ciudad. Una vez que cae asesinado, gravemente herido, es trasladado a la casa de socorro. Al trasladarlo para la casa de socorro, ¿qué quiere el gobierno? Llevarse el cadáver de Jesús Menéndez, porque será el ardid justificado para poder decir que el que provocó su propia muerte era Menéndez. El pueblo se entera, se dirige hacia Fraternidad del Puerto, que era el centro obrero de reuniones, a protestar allí. Bueno, se lleva allí, ya está muerto, allí lo atienden, sigue Casilla intentando llevarse el cuerpo de Menéndez, por eso el cuerpo de Menéndez se traslada hacia Fraternidad del Puerto, había más seguridad, allí estaba el pueblo, allí se hace la autopsia a Jesús Menéndez, y hay que destacar la actitud del pueblo ante una actitud amenazante de Casilla. Pasaba en el jipe, amenazaba, pero los que estaban en la puerta de entrada eran los dirigentes sindicales. El pueblo protestaba por la presencia de Casilla cada cierto tiempo. Y hay que decir que eso fue lo que impidió que se llevaran el cuerpo. Se reúne todo el pueblo, se iba enterando la gente. Y el hecho de trasladar a Casilla para el cuartel, los propios compañeros, y llevarse el cuerpo de Menéndez para La Habana, fue un acto digno de los manzanilleros. Pero una manifestación popular. La despedida en el tren, dicen que era todo el pueblo que estaba despidiendo al líder obrero. Por lo tanto, es la primera manifestación sobre la muerte de Jesús Menéndez que se da de valentía, que se ve la defensa. Ya era un cuerpo que estaban defendiendo, no era un hombre. Sin embargo, fue digno el pueblo. Como es lógico, Menéndez constituía obstáculo hasta después de muerto para las altas esferas del gobierno en Cuba y también para el imperialismo norteamericano. Los consorcios norteamericanos y los cubanos no les interesaba la presencia de Jesús Menéndez, todo lo contrario, era amenazante, porque recuérdense que las políticas que usó Jesús Menéndez, defensa de los trabajadores, fundamentalmente los azucareros, a ellos no les convenía. La obligación de pagar el diferencial azucarero
era un impedimento para los consorcios. Había que aportar dinero de acuerdo a la producción de la zafra. Y eso se logró. El plan de higienización de los batalles no le convenía, porque había que hacer inversiones, porque había que mejorar vivienda alrededor del batey, porque había que mejorar las condiciones de los trabajadores azucareros. Esa es la posición que tiene el gobierno. El funeral del líder azucarero desde la misma madrugada del 22 de enero fue un suceso para la historia de Cuba. Nunca antes se había visto tanta concentración de pueblo para despedir a un hombre. El funeral de Menéndez es la manifestación de todo lo que Manzanillo quería. Menéndez es la manifestación de cómo se defendían y se siguen defendiendo los líderes obreros en este territorio, pero además la actitud del gobierno sigue siendo la misma, buscar una causa que pueda justificar algo que era injustificable. Por lo tanto, al trasladarse hacia La Habana, Jesús Menéndez, el gobierno siguió insistiendo en justificar cómo se produjo el crimen, por eso guardaron pruebas que en aquellos momentos no le sirvieron para nada, porque después fueron descubiertas, como todo lo negativo, que demostró que en el Sindicato Fraternidad del Puerto se defendió a un líder muerto y en la terminal ferroviaria se produjo un asesinato provocado por el propio gobierno. Las palabras de Blas Roca en la despedida del duelo fueron una denuncia del crimen. El comunista resaltó los valores revolucionarios del llamado General de las Cañas. Navarro Luna, el manzanillero, fue el que más defendió la causa de un hecho sangriento en Manzanillo. Incluso demostró prueba, incluso se ven valores en él que demuestran que tenía fuerza moral capaz de denunciar aquel hecho. Hubo otros que participaron también en la defensa. Recuerdo en estos momentos que uno de los que más se destacó en aquel momento era precisamente el poeta manzanillero por todo lo que hizo, pero hay otros que también influyeron desde la posición de los líderes sindicales, desde diferentes gremios de trabajadores y del interés de la propia familia por tratar de que no quedara impune el hecho. Bueno, el hecho, hay una grabación que hace Aragón, que era comandante, cuando conoce de los hechos, le llama a Casilla, le dice cómo sucedieron los hechos. Dice Casilla, nada, es que ese negro ya nos tenía, y entonces vieron una palabra impublicable dicha por Casilla, pero eso no tiene problema. Vamos a demostrar que él venía armado y que le disparó a uno de mis soldados. Por eso yo en defensa propia lo tuve que matar. Es decir, ellos mismos estaban echando para adelante en aquel momento. A 11 años de haberse ejecutado el crimen al hombre que desenmascaró en más de una oportunidad a los lacayos y a los imperialistas, se hizo justicia. Al final Casilla no es juzgado, al final Casilla es estimulado por matar al líder obrero. Y digo que es estimulado porque aquí era capitán y por ese asesinato es ascendido a comandante. Lógico, lo trasladan de aquí para darle protección y lo envían hacia las villas. Allí en las villas siguió haciendo fechorías, siguió haciendo asesinatos. Y cuando las dos columnas, Camilo y Che, pasan por las villas, todo el mundo sabe que la del Che logra la victoria en Santa Clara el día 30 de diciembre. Una vez que se logra la victoria por el Che, manda a buscar a los principales cabecillas del ejército allí. Y uno de los capturados es Joaquín Casilla Lumpuy. El día 2 de enero del año 1959 es ajusticiado Joaquín Casilla. El día 2 de enero, aunque no podemos decir que es venganza, no podemos decir que pagó, porque la muerte de Jesús Menéndez no se paga con la vida del que provocó su asesinato. Termina la triste historia de Joaquín
Casilla Lumumba. El imperialismo norteamericano puso todo su empeño en eliminar al líder obrero, pero quedaron sus ejemplos vivos en la Revolución Triunfante el 1 de enero de 1959. Menéndez es una de las gente trabajadoras desde el primer momento, se incorpora al trabajo a los 13 años, por lo tanto, es la actitud profesional de hoy que debe existir de trabajar, trabajar y trabajar, como dijo Fidel, el día 26 de julio de 1999, en ese acto gigantesco que se efectuó en Cienfuegos, que la vida del cubano dependía de lo que fuera capaz de hacer con su propio trabajo. Esa era la vida de Menéndez, eso es lo que debemos lograr nosotros hoy. La vida de Menéndez, la vida de un revolucionario, defensor de los intereses de los trabajadores. Eso es lo que debe hacerse hoy, defender los intereses de los trabajadores, todo el pueblo y los que dirigen a esos trabajadores. La vida de Menéndez fue defender los intereses de una revolución que estaba en el poder, digo que quería el poder y no podía lograrlo, por lo tanto él desde su posición luchó. La vida de Menéndez fue enfrentarse a todo lo malo, por eso muere en el 48. La vida de Menéndez fue trabajar sistemáticamente en favor de su familia, de él propio, de la sociedad y de sus compañeros. Ese es el ejemplo que queda hoy para Manzanillo y para toda Cuba, que lo que queremos lograr tiene que ser trabajando, no de otra manera. La mejor riqueza del mundo, decía Carlos Mara, se logra con el trabajo diario. ¿Quién vio caer a Jesús? Nadie lo vio, ni su asesino. Quedó en pie, rodeado de caña insurrecta y de cañas coléricas. Y ahora gritan, resuenan, no se detienen. Así nos despedimos hasta el próximo programa en el que encontraremos nuevos hallazgos. Nos vemos.